Empezamos. Bueno, primeramente gracias y bienvenidos al Meetup de Cultura y Agilismo. Dentro del Meetup de Cultura y Agilismo, organizado por Paradigma, traemos siempre gente de diferentes especialidades y otras empresas. En este caso, pues Israel Alcázar, que es cofundador de Thinking with You, y viene a explicarnos pues la gestión líquida de organizaciones, que ellos mismos lo aplican en su organización y nos van a dar diferentes tips de cómo han afrontado dichos cambios, ¿vale? Al final del meetup, quien quiera, iremos a tomar una cerveza para hacer un poco de networking y hablar un poco de lo que cuente Israel, así que estáis invitados a venir, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, pues nada, bienvenidos y bienvenidas, que ya es un reto llegar, como estábamos diciendo, disculpar por el tema de la dirección, pero algo ha pasado por ahí, se ha cambiado la dirección un par de veces. Agradecer también a Jesús, que fue el que me picó un poco para estar aquí, y a todo Paradigma, pues al final, que ha gestionado este sitio, ha gestionado el Meetup y ha gestionado prácticamente todo, así que gracias a ellos, ¿no? Disculpadme porque tengo la voz un poco tomada, espero llegar hasta el final, pero ando un poco acatarrado, así que esperemos que esta voz no es la mía normal, tengo una voz un poquito más suave, pero bueno, vamos a ver si me respeta. Vamos a ir dándole, porque tenemos una horilla y yo tengo muchas cosas que contaros. Como ya ha dicho Jesús, soy cofundador de una empresa que se llama Thinking with You, y en base a nuestra experiencia en los últimos 5 años, pues cuando les pregunté, cuando Jesús me dijo, joder, nos apetece que des una charla, digo, ¿y de qué os gustaría que hablara? Y nos dijo, oye, pues de cómo gestionáis todo aquello que no es tarea, es decir, que no es trabajo, que no es lo que facturamos a los clientes, al final. Ahora os cuento lo que somos, pero al final nuestro trabajo consiste básicamente en ayudar a clientes y cobrar por ello. Entonces, al final, pues podríamos decir que somos una consultora, ¿no? Aunque nos consideramos que somos algo diferentes. Y eso os voy a contar, pues cómo hacemos nosotros la gestión interna de la propia empresa. Y esto lo he llamado originalmente pues management líquido, por ser un poco original, pero seguramente que lo que os suene pues son cosas que está todo inventado, ¿vale? Lo único es que es una idea de ponerlo realmente en práctica en una empresa real. Bueno, como siempre decimos que lo primero que hay que preguntar es al cliente, y hoy vosotros sois mis clientes, pues os voy a preguntar. Entonces, os pido que o le echáis una foto a eso, es una aplicación que se llama Menti, os metéis en menti.com y ponéis ese código y os va a aparecer un formulario, ¿sí? Tenéis que distribuir 100 puntos entre todas las cosas que aparecen ahí. ¿Qué son? Son temas concretos de los que podríamos hablar de cómo hacemos en Thinking with You, pero ya concretos. Selección de gente, salarios, despidos, contratos. No vamos a poder hablar de todo, así que vamos a ir en el orden en el que salga más priorizado, ¿sí? Entonces... Espera, que... vale, Opening Voting, vale. Vale, bien, perfecto. Entonces, según vayáis respondiendo, insisto, tenéis que distribuir 100 puntos entre todas esas temáticas que no aparecen aquí. Contrataciones, despidos, revisiones salariales, carreras profesionales. Y cuando lleguemos a la parte en la que ya cuento cosas concretas, pues vamos a ver qué ha salido. ¿Estáis ya respondiendo? ¿Sí? De momento aquí no llega nada. Vamos a ver si funciona el experimento. Sí. Vale, ya están saliendo aquí. Lo voy a poner para que lo veáis. Ahí, aquí no se ve, vale. ¿Cómo va el tema? Vale, seguir votando, carrera profesional, estrategias, despidos, revisiones salariales, bonus, formación, reconocimiento, contrataciones, gestión de la demanda, las vacaciones, las finanzas y relaciones en general, no sentimentales, ¿eh? No os penséis, que de eso voy a hablar. Sí, venga, pues lo voy a dejar abierto de todas formas, hasta que llegue. El último momento responsable para que votéis es justo un segundo antes de que vaya luego dentro de un rato a esta pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús me lió para esto, dije, no puedo entrar directamente al grano a contar cómo hacemos esto,
si no hay un poco de entendimiento del contexto, de qué somos y de cómo nos organizamos. ¿Sí? Entonces, bueno, parece que hay interés por el tema de la carrera profesional, la estrategia, reconocimiento, revisiones salariales. Yo pensé que iba a salir lo de los despidos, no sé por qué, llamarme... No sé, bueno, no sé, en fin. Bueno, vamos a ello. Vale, fijaos, ¿dónde empieza todo? Todo empieza en 2014. Este es mi socio, Diego Rojas, y yo, ex compañeros de universidad, aunque él no se acuerda de mí, yo sí de él porque es un tío de casi de 2 metros y es fácilmente reconocible. Compartíamos hasta casi pupitre, pues un aula como este nos llegamos a sentar relativamente al lado, pero él no se acuerda de mí. El caso es que con los años nos llevó el destino a reencontrarnos, ¿no? En este caso, pues todo lo que tiene que ver con la comunidad de agilidad, Agile Spain, en una de las conferencias pues fue donde nos conocimos. Y ahí cada uno pues haciendo la guerra por su cuenta, de freelance, de autónomos, y nos encontramos y dijimos, oye, pues estamos cada uno por nuestra cuenta, estamos aquí ayudando a organizaciones, ayudando a equipos, hacemos cosas parecidas, tenemos una mentalidad parecida, ¿por qué no nos juntamos y montamos una empresa? ¿Sí? Y eso fue un poco el inicio de Thinking with You en marzo de 2014. ¿Sí? ¿Qué somos? Pues somos todas estas cosas, todas, no todas a la vez probablemente, pero nos gusta decir que somos un ecosistema, es decir, no solo somos una empresa, jurídicamente somos una SL, ¿sí? Con 2 socios fundadores, que esto siempre me lo pregunta todo el mundo, ¿qué sois? ¿Sois cooperativa? No, somos SL, ¿sí? O sea, somos una empresa, no somos una ONG tampoco, es decir, tenemos que dar beneficio a final de año para seguir sobreviviendo, pero nos consideramos un ecosistema donde no solo estamos nosotros, sino también hay más empresas y profesionales. Nos consideramos un espacio de desarrollo personal y profesional también, y esto es importante porque marca básicamente el resto de decisiones, ¿sí? Y también somos un laboratorio, y esto luego haré un disclaimer, todo lo que hemos hecho nosotros también ha sido como parte de considerarnos un laboratorio de innovación organizacional. Esto quiere decir que esto a lo mejor no se puede intentar en todos sitios y que nuestro propio aprendizaje es qué estamos aprendiendo de implementar esto en nuestra propia organización para luego esos aprendizajes llevárnoslo a otras organizaciones, que es al final a lo que nos dedicamos. Al final nos dedicamos, siendo un ecosistema, un espacio de desarrollo personal y profesional, un laboratorio y una empresa, a ayudar a otras organizaciones, no solo empresas, sino organizaciones, a ser su mejor versión, a humanizarlas, ¿no? Que decimos que al final es a lo que nos dedicamos, a humanizar organizaciones, ¿no? Bien, esto es la parte más de propósito, aunque luego os cuento el propósito, pero un poco cómo nos definimos. ¿Qué hay por detrás? Pues detrás de Thinking with You DRIA SL, que es la sociedad limitada que hay por detrás, hay 3 marcas, ¿sí? La marca Thinking with You, que es la marca principal, la marca Agile Taste, que nos dedicamos a temas de mezclar agilidad con cocina y demás, y una escuela que hemos lanzado que se llama Liderazgo Organizacional. 3 marcas, 17 personas, he tachado porque actualmente hay una persona que está en proceso de salida, y luego os cuento cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, somos 18 y media, en algún momento del año terminaremos siendo 17, ¿sí? Para dar ese soporte a las 3 marcas, y bueno, pues aquí está todo el mundo, ¿sí? Representado. Esta es la típica slide que mandamos a los clientes. Disclaimer, somos un laboratorio, ¿sí? No intenten hacer esto sin la supervisión de un profesional, ¿sí? Es decir, ¿cómo Thinking with You hacen esto? Ojo, cuidado, porque nosotros lo hacemos, tiene sus efectos, y esto a lo mejor no se puede hacer en cualquier contexto de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, a lo mejor cogiendo ideas y cogiendo esencia sí, pero tal y como lo hemos hecho nosotros, hay una historia por detrás que es única y es nuestra, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, insisto, mi idea es dejar tiempo para hablar de justamente cosas concretas de las votaciones, pero necesito contaros esto, necesito contaros lo que hay por debajo, porque al final lo que no se ve es justamente lo que más importa. Cultura, ¿vale? Para mí lo más importante. Creímos desde el principio, ¿por qué montamos Thinking with You? Porque queríamos crear una empresa donde nos hubiera gustado trabajar, donde nos hubiera gustado desarrollarnos y donde pues realmente estuviéramos a gusto, ¿no? Entonces la parte cultural la consideramos muy importante. Propósito,
tenemos un propósito, y yo creo que esto es fundamental, un propósito que va evolucionando, y lo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. En 2014 no estaba tan claro como lo tenemos ahora mismo definido. Es un propósito que a mí personalmente, es por lo que me hace levantarme todas las mañanas. Mi trabajo, el trabajo que hacemos en Thinking With You, que al final es trabajo principal, ¿vale? Porque de las 3 marcas, pensar que el 75% más o menos de nuestros ingresos viene de la marca principal Thinking With You, que es ayudar a otras empresas, a otras organizaciones. Y eso requiere mucho esfuerzo y mucha energía, ¿sí? Con lo cual, o tienes un propósito, o muchas veces por las mañanas, pues no sé si me levantaría, ¿sí? Y este es el nuestro. Impactar positivamente en el mundo. ¿Cómo? Humanizando las organizaciones. Pensamos que las organizaciones muchas veces se parecen más a máquinas y utilizamos continuamente metáforas de máquinas, palanca, recurso, todo esto tiene que ver más con el concepto de máquinas. Sin embargo, las empresas no son máquinas, son seres vivos, ¿sí? Compuestos por otros seres vivos. Entonces, a mí me impacta mucho y el levantarme por la mañana pensando que genera un impacto en el mundo, ¿sí? Y estos son nuestros valores, no todos probablemente, sino los que hemos considerado para darle relevancia. Esto es una foto que está en nuestra oficina, que nos hemos mudado hace relativamente poquito, y estos son los valores que consideramos pues, más relevantes ahora mismo. Insisto, que a lo mejor en un futuro los revisamos y pueden ser otros a los que demos importancia además de estos, pero consideramos que, bueno, pues esto no los voy a leer, ¿vale? Porque probablemente vayan apareciendo, pero esto es muy importante porque las decisiones más difíciles son las más sencillas de tomar si consultas tu esencia, ¿no? Cuando te decides, si un cliente te dice, oye, me pones aquí a 20 personas para no sé qué y son un montón de euros, y dices, ostras, espérate, esto es mi propósito. Echas números y dices, hostia, son muchos euros, pero ¿esto realmente es mi propósito? ¿Engancha con mis valores? ¿Vale? Y ser fiel a tus valores cuesta dinero. Sí, y luego hablaremos de dinero, pero ser fiel a tus valores cuesta dinero, ¿vale? Nuestro manifiesto, lo quiero poner brevemente, no vais a entender muchas cosas de las que sucedan porque es simplemente un vídeo, pero todas y cada una de las tomas y de lo que se dice en el vídeo tiene un porqué. Sale incluso el restaurante donde Diego y yo, cuando nos juntamos, decidimos montar la empresa y guardamos el ticket del restaurante. Ahora ya lo han quitado, es otro, pero hay una de las tomas que sale, en fin, para nosotros es bastante representativo. Y quiero ponéroslo simplemente para que veáis lo que hay por detrás, nuestro manifiesto. Esto es nuestro manifiesto hecho vídeo. Vivimos en el cambio. Esperad que si os lo pongo, que no se está viendo esto. Vale, ¿lo veis? Ahí vamos. Es cortito, un minuto. Vivimos en el cambio. La constancia del movimiento es lo único que se mantiene inalterable. Ese es el restaurante. Y es que la vida es eso, movimiento. En este ir y venir que nos envuelve, que nos impulsa y que nos frena, buscamos entornos de confianza para desarrollarnos. Aquí es donde se cruzan nuestras diferentes trayectorias, diferentes pasados y presentes. Y de pronto nos adaptamos unos a otros. Somos equipos. Somos un equipo y somos más que la suma de cada uno. Nadie nos ganará a ser eso, a ser nosotros mismos. Cuando nuestras motivaciones se tocan y compartimos, o no, puntos de vista, no nos rompemos, cambiamos, nos transformamos, crecemos. Aprovechamos las oportunidades desde lo que somos. Probamos, Nos equivocamos y aprendemos. seguimos y dudamos, Confiamos. compartimos. En definitiva, creamos cultura. Y cuando la cultura nace de esta manera, sabemos que habrá cuidado, generosidad, autonomía y responsabilidad en nosotros. Sabemos que viviendo los valores nos pondremos al servicio de los demás, pero sin esperar nada a cambio y sin buscar a nadie. Nos encontraremos en el camino y lo exploraremos juntos, como equipo, como personas. Porque al fin y al cabo, Ahora y más que nunca, it's all about people. Bien. ¿Por qué os quería poner esto? Porque como veis, para nosotros la cultura es algo muy importante.
Y esto tiene cosas buenas y, como siempre, cosas que a lo mejor no son tan buenas o que te generan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el tener una cultura tan fuertemente marcada, una de las cosas que nos hace continuamente replantearnos es si estamos realmente, somos fieles a la esencia. Había uno de los valores, no sé si lo habéis visto, que es la coherencia. Continuamente nos estamos replanteando si realmente estamos siendo coherentes con nuestro propósito, con nuestros principios, con nuestros valores y con ese manifiesto que habéis visto. Entonces, continuamente, no digo continuamente, es de vez en cuando, tampoco todos los días, con decisiones que vamos tomando, de vez en cuando hay ciertas voces que levantan la voz y dicen, oye, ¿esto está siendo coherente? Y eso a veces pues genera cierta incomodidad interna, ¿no? Entonces, no porque veáis ahí un vídeo bonito con una cultura que dices, ah, qué bien, no, ojo, porque las culturas fuertemente marcadas al final tienen efectos colaterales, ¿vale? Bien, pilares. Y esto es fundamental para que luego entendáis cómo tomamos ciertas decisiones, ¿sí? Cultura fuertemente marcada, con un propósito, con unos principios, con un manifiesto incluso. Todo esto son sesiones de trabajo internas, es decir, no nos levantamos un día y dijimos, estos son nuestros valores, esto es nuestro manifiesto, hágase. No, esto ha sido una co-creación por parte de todos, ¿sí? Lógicamente, los valores pues los co-creamos muy al principio, luego los hemos ido modificando y las personas que se han ido uniendo, una de las cosas que les contamos en los primeros cafés es, oye, nosotros estamos alineados con esto, ¿tú cómo estás? O sea, realmente lo de la transparencia, sí, no se lo preguntamos lógicamente así, porque claro, tú le preguntas a alguien si es transparente, te dice que sí, si es honesto, te dice que sí, y si es coherente, te dice que sí, por supuesto, ¿no? Entonces, no lo preguntamos así, pero sí que ese proceso de elección, que no de selección, pues vamos conociéndonos, la persona que quiere trabajar y nosotros, poco a poco, ¿vale? Pilares. La autoridad, ¿sí? Es decir, ¿cómo gestionamos la autoridad? La autoridad existe, ¿vale? Autoridad formal y autoridad informal, ¿sí? Este es un pilar que para nosotros es importante, que ahora después os paso. ¿Cómo se gestiona la autoridad? La segunda es el liderazgo. Nosotros optamos por lo que llamamos liderazgo participativo, ¿sí? Esto no nos lo hemos inventado nosotros, no nos hemos inventado nada más que nuestros propios nombres para llamar a nuestras propias cosas, pero las ideas y los fundamentos está todo inventado, ¿sí? Esto viene de una corriente que se llama Art of Hosting y habla del liderazgo participativo. Sí, y básicamente pues nosotros nos gusta bastante. Ahora os digo en qué consiste. La autoridad. Bueno, yo creo que en toda organización, insisto, organización, y una familia también es una organización, amigos también hay organizaciones, ¿sí? Existe una parte formal, que es básicamente quien tiene la propiedad. Claro, lógicamente esto en una familia pues es diferente, ¿no? Pero en una organización o en una empresa, si nos lo llevamos al mundo empresa, es quien tiene la propiedad de la misma, ¿sí? Es su empresa, ¿sí? Y esto, por mucho que digamos que esto es de todos, hay ciertas personas que han firmado un papelito y tienen cierta propiedad. Y esto, más que sobre las propias personas, yo me estoy dando cuenta que influye en las otras personas, ¿sí? Que consideran que hay una parte que es más tuya que suya. Esto es lo que los romanos llamaban el potestas. ¿Os suena? El autoritas y el potestas, pues esto es, al final implica poder, ¿vale? Porque como tienes algo tuyo, cuando tenéis algo en vuestra posesión, vosotros decidís sobre eso, ¿sí? Y esto yo creo que está en todas las organizaciones. Yo creo que lo de la empresa sin jefes no existe. Otra cosa es cómo ejercemos esta autoridad formal, ¿sí? Pero hay autoridad, ¿sí? ¿Qué hace la autoridad formal? Como nosotros lo vemos, marcar los límites. Aquí sí, aquí no, esto lo puedes hacer, esto no, ¿sí? En una empresa, los dueños de la empresa son los que deciden cómo se organiza la empresa. A veces lo delegan en un comité de dirección, en un CEO, pero son los accionistas, los mayoritarios sobre todo, los que deciden a qué quieren poner ahí para hacer qué cosas, y le marcan unos objetivos y luego el CEO ejecuta, que para eso es Chief Executive, ¿sí? Con lo cual la autoridad formal es importante, hay que marcar límites. Y luego está la autoridad informal. La autoridad informal básicamente es la que cada persona ejerce o le da a otra persona, ¿sí? Entonces yo puedo saber mucho de coches y si tú sabes que yo sé mucho de coches, tú me das la autoridad cuando se hable de coches. No, Israel es el que sabe de coches, ¿sí? O sea que la autoridad informal te la dan y te la quitan en función del contexto, de lo que sepas, de la claridad que tengas, de la valentía, de un montón de cosas, ¿sí?
esta la puede ejercer cualquier persona dentro de la organización, ¿sí? Es decir, dentro de los límites, nosotros tenemos unos límites muy básicos, ¿sí? Y sobre esos límites la gente se autoorganiza. Luego vemos cómo. Esto es el autoritas de los romanos, ¿sí? Y aquí es donde hablamos del liderazgo participativo. ¿En qué consiste el liderazgo participativo? Muy resumidamente, en que al final cualquier persona puede ejercer actos de liderazgo. Sí, yo creo que se habla mucho de liderazgo en los libros, creo que liderazgo y management es uno de los top de temas a nivel de libros publicados a nivel mundial, pero se habla poco del seguidorazgo. Y si hay un líder es porque hay seguidores. Y el problema es que creo que en el mundo del liderazgo se habla como, da igual el modelo de liderazgo, Goleman me da igual. Se habla como que el líder parece que tiene que ser solo una persona y que tiene que ser casi un semidios que sea capaz de hacer un montón de cosas. Liderazgo servil, liderazgo no sé qué, no sé cuánto, tiene que ser todo, parece que aglutinado en la misma persona. Y yo creo que todo es bastante más líquido. ¿Sí? Y ahora entendéis un poco por qué lo de management líquido, porque es todo bastante más gris que blancos o negros, y creo que cualquier persona en cualquier momento puede, o por lo menos tiene que tener la posibilidad de ejercer un acto de liderazgo. Porque tiene más claridad, porque cómo se define eso es bastante natural. De hecho, lo vivís continuamente. ¿Sí? Todos los días en una reunión puede haber actos de liderazgo que van y vienen. ¿Sí? Y es bastante más etéreo que todo esto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que al final llamamos liderazgo participativo. Cualquier persona puede ejercer ese acto de liderazgo. Confianza, autonomía y responsabilidad. Esto, sobre todo, es muy importante para hablar de un concepto que es la transparencia radical. Nosotros tenemos transparencia radical al final, o sea, desde el primer momento. Esto fue uno de los límites que pusimos, Diego y yo. Queremos que todo en la empresa por defecto sea público. ¿Sí? Es todo porque hay ciertas cosas que por temas de confidencialidad y seguridad, por ejemplo, las escrituras de la empresa no las tenemos publicadas. ¿Sí? O ciertos contratos de confidencialidad con ciertos clientes no están publicados. Pero más allá de lo que te marca la ley a nivel de protección de datos, transparencia total. Esto quiere decir que los salarios son conocidos, que los costes y los ingresos son conocidos, que el beneficio es conocido por cualquier persona que potencialmente quiera conocerlo. ¿Sí? Y para esto hace falta confianza, autonomía para poder decidir y responsabilidad. ¿Sí? Porque si tú tienes acceso a ciertas cosas, ya sabéis lo que decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es importante. Transparencia radical. Esto está fenomenal, pero tiene también su cara B. El acceso a los datos por el simple acceso a los datos no sirve de nada. ¿De qué me sirve decir que este mes hemos ganado o hemos ingresado 100.000 euros? De nada. Si a lo mejor hemos tenido 110.000 de pérdida, ¿sí? de gasto, ¿no? Entonces, transparencia radical en cuanto al acceso a los datos y en cuanto a las emociones, opiniones y decisiones. Y aquí entra un poco la parte de humanizar las organizaciones. Esto es opinión mía, pero creo que muchas veces pensamos que cuando entramos por la puerta de la empresa se nos va la persona y entra como un robot que no se puede reír, que no puede llorar, que no puede decir que está hoy que no ha dormido casi porque tiene un niño de 2 años que no lo deja dormir, ciertas cosas que parece que no están permitidas en el mundo de la organización y en el mundo de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros transparencia radical en cuanto al acceso a los datos y también a nivel de emociones, opiniones y toma de decisiones, ¿sí? Os voy a contar un poco cada uno, ¿vale? Y luego engancho. Esto el otro día en un gran evento en el que estuve, que aquí hay algún asistente, hablábamos y que no hay que confundir esto con el exhibicionismo. ¿Sí? La transparencia radical no es exhibicionismo. ¿Sí? Voy a mostrarme aquí, no, cuidado, que no es exhibirse ahí, sino, oye, transparencia es acceso a la información, pero no es exhibicionismo. ¿Sí? Acceso a los datos. Ojo con solo dar acceso a los datos. Aquí todo es transparente y todos tenemos acceso a los datos. Ojo, porque el dato hay que saber interpretarlo. ¿Sí? Con lo cual, estamos trabajando en esa parte, ahora os cuento un poco cómo estamos trabajando esto de la interpretación de datos, pero la gente tiene que saber interpretar el dato, no solo es mostrárselo, sino saber interpretarlo. Exposicionar a los datos. No le puedes exponer a la gente y lanzarle continuamente información, porque si no la infoxicas. Entonces la gente tiene que ser capaz de decidir cuándo se
expone un dato o no, ahora os cuento, ¿vale? Y la opinión y la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, muchas veces conocer los datos te hace que las decisiones sean más inteligentes, pero también hace, ya sabéis que la ignorancia es osada y puedes ver un dato, no saber interpretarlo y decir que hay que hacer algo sin tener el mayor conocimiento sobre ello, ¿vale? Entonces, ojo con la transparencia y luego os contaré cómo hacemos ciertas cosas en base a esto, pero fijaos, la interpretación del dato, ¿qué estamos haciendo? Pues la interpretación del dato estamos haciendo formaciones internas, por ejemplo, una formación que estamos haciendo es formación en finanzas for dummies, o sea, de primero, de finanzas, que digo yo. ¿Cómo funciona una empresa? Ingresos, gastos, haces una propuesta, luego te la aprueban o no, luego la haces y luego lo cobras o no, a no sé cuánto tiempo. Sí, a nosotros nos deben facturas de, no muchas, pero de 9, 10, 11 meses. Los ciclos de facturación, no sé qué historias, que te tienes que dar de alta como proveedor, en fin, que seguro que a muchos os sonará este tema, pero formación interna en cómo trabaja, funciona una empresa, finanzas básicas, formación en feedback, que también en comunicación, un montón de cosas que hace que la gente sea más consciente de las cosas. Tenemos una compañera que tiene 28 años, que prácticamente es su primer trabajo de oficina, porque ha vivido viajando por el mundo haciendo fotografía y no conocía el mundo empresa-oficina, sí. Entonces, claro, no sabía qué era el IRPF. No sabía que la empresa pone de su salario un 30% en la seguridad social. No sabía cómo funcionaba un flujo de tesorería donde una cosa es lo que tú tengas en el banco y otra cosa es los ingresos menos los gastos, en fin, todas estas cosas que a lo mejor a los que estéis aquí a muchos os suena. Hay mucha gente ciudadana del mundo que no se ha preguntado todas estas cosas. Yo llego a mi nómina, sé que al final de mes cuadra con lo que tiene que cuadrar y ya está, y me olvido, ¿sí? Entonces, esto hace que luego cuando hay que tomar decisiones y todo el mundo potencialmente puede participar en esa decisión, hace que si la gente no está formada, se puedan llegar a tomar decisiones erróneas o haya gente que no pondere suficiente su opinión, ¿vale? Y luego algo súper importante, la opinión del experto. Sí, nosotros mensualmente publicamos los ingresos y los gastos, el balance mensual, y la persona que lo publica hace una interpretación, pone un párrafo indicando esas cifras que representan. Sí, bueno, tenemos esta partida, recordar, hace un año estábamos por estas fechas mejor, peor, hace una interpretación del dato. Y esto es fundamental porque la gente muchas veces, aun con formación, no sabe interpretar ciertas cosas. Entonces, creo que la interpretación del experto es importante. Sí, a nivel, por ejemplo, financiero, nosotros no tenemos un departamento de finanzas, tenemos el faro. El faro es el que nos ilumina con datos. Y la persona, en este caso, con más conocimiento experto de faro, en un canal de Slack, que es la herramienta que usamos para comunicarnos, que se llama Faro, publica mensualmente el enlace al Excel y a continuación un párrafo donde explica lo que ha pasado ese mes, financieramente, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a la exposición a los datos, pues yo creo que no es que todo el mundo le estés continuamente bombardeando con información para no infoxicarla, ¿sí? Es que esto es importante, pensamos que transparencia radical es todo el mundo y lo mando a all y todo el mundo tenemos que estar atentos a todo y todo el mundo tiene que infoxicamos a la gente, ¿sí? Esto básicamente consiste en que la gente sepa que tiene ahí la información y ella responsablemente decide si se expone o no se expone, ¿sí? Fijaos, el hecho de que la información esté disponible para todo el mundo desactiva ya un montón de cosas, ¿sí? Tenemos una compañera que estuvo trabajando 10 años en una gran multinacional del mundo de las telecomunicaciones, que no voy a decir el nombre, pero es azul, y estuvo 10 años y dijo, yo me he ido con el morbillo de saber lo que cobran mis compañeros, a nivel de salario, esto que siempre hay en los pasillos, ay, ¿cuánto cobrará este? Tal, que al final se acaba sabiendo, ¿no? Pero no se sabe. Bueno, pues se ha ido con el morbillo de decir, y ostras, ¿y esto cuánto cobraban mis compañeros? ¿No? Porque no, es algo vetado, eso no se conoce salvo que tú decidas compartirlo. Bueno, cuando entró en Thinking, a los 3 meses hacemos una revisión con ella y dice, ¿os podéis creer que en 3 meses me he ido 10 años con el morbillo de saber lo que cobraban mis compañeros y aquí en 3 meses, sabiendo que tengo acceso a un Excel, no he entrado todavía a saber el tema? O sea, en el momento que haces transparente cierta información y la gente sabe que potencialmente puede acceder, se desactivan un montón de cosas.
y luego no accedes, pero sabes que puedes acceder en cualquier momento, y esto desactiva un montón de comportamientos humanos, ¿vale? Toma de decisiones. Pues esto de la democracia está muy bien, pero no puede valer la opinión de todos lo mismo, ¿sí? Sino que se lo digan a los del Brexit, ¿sí? Porque con desconocimiento muchas veces se pueden llegar a tomar decisiones erróneas, ¿sí? La formación interna nos ayuda mucho a que la gente entienda que, ostras, esto es una historia, ¿eh? Esto confío en las personas que sabéis más de esto, ¿sí? Los procesos que hacemos de toma de decisiones potencialmente puede asistir cualquier persona, con lo cual cualquier persona, si decide emitir un consentimiento, que es el modelo en el que nosotros trabajamos para la toma de decisiones, que esto es de sociocracia, no hacemos consenso, no hacemos votación por mayoría, eso para gobernar un país es interesante, creo que para una empresa al final es considerar que la mayoría es la que tiene la razón, o que sabe que es lo mejor para esa decisión. La sociocracia, en su parte de consentimiento, lo que da voz es a la minoría, con lo cual se toman decisiones basado en si no hay ninguna objeción al respecto. Sí, básicamente por resumirlo mucho. Entonces, seguimos adelante si no hay ninguna objeción. Y si hay alguna objeción, la trabajamos, ¿sí? Entonces, potencialmente cualquier persona puede emitir una objeción sobre algo, ¿sí? Entonces, nos ha pasado que gente, desde la ignorancia, pues puede ser muy osada en decir, oye, yo es que esto no lo veo. No veo que vayamos a gastarnos ahora 5.000 euros en hacer una inversión no sé dónde. Si no tenemos para esto no sé qué, y es como, no, es diferente, ¿sí? Entonces nos ayuda mucho la formación interna. Entonces la gente empieza a ser consciente de que hay ciertas cosas que, son complicadas, incluso no las entiendo muy bien, dejemos a otros que tomen esa decisión, ¿sí? Y la participación responsable en la toma de decisiones. Se sabe cuándo va a ser la toma de decisión sobre qué tema y la gente decide si asiste o no asiste responsablemente. Y ojo, porque decidir no asistir a una toma de decisiones de un tema concreto no implica que luego digas, no, es que vaya toma de decisión que hicisteis. No, es que delegas responsablemente en que las personas que van a estar ahí son las mejores personas para tomar esa decisión. Y tú decides no ir. Pero es responsabilidad de todos esa decisión. Y tú has decidido responsablemente delegar. No vale lo de tomar la decisión, chicos, y luego, qué mal rollo, es que vaya los que tomaste la decisión, ¿sí? Por eso hablamos de participación responsable en la toma de decisiones. Perdonad. ¿Sí? Y luego, para todo el tema de emociones y opiniones, que también el tema de transparencia total, aquí lo que hace falta es un contexto de seguridad psicológica. Psychological Safety, que habla Google, para mí es fundamental. Si no estás en un entorno donde te sientas seguro, es muy difícil que pasen ciertas cosas, ¿sí? Y esto no conseguimos tenerlo todo el tiempo, ¿eh? Es decir, que hay veces, por momentos, por cosas que han sucedido, no todo el mundo muchas veces se ha sentido seguro en todos los contextos para emitir su opinión. Y esto lo bueno es que se trabaja, se habla, se dice, oye, yo aquí hay algo que falla. Tenemos revisiones periódicas de nuestra manera de trabajar, una vez al mes, solemos hacer una retrospectiva de todo el mundo, somos 18 personas, con lo cual todavía podemos hacerlo en nuestras oficinas y demás, es decir, si fuéramos 1000, pues probablemente no podríamos hacer esto, pero esto es muy importante y no siempre lo conseguimos. Ahora, hay que trabajar porque la mayor parte del tiempo, la mayoría de personas se sientan psicológicamente seguras como para decir, oye, esto no lo sé, sentirse vulnerables, oye, esto yo no, me echáis una mano, pedir ayuda, o sea, todo este tipo de cosas que al final muchas veces en las organizaciones no pasa, porque ¿cómo voy a decir yo que no sé de esto? ¿Sí? Necesitamos esto para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, esto tenéis que entenderlo para luego entender cómo hemos tomado otras muchas decisiones, porque cuando tuvimos que despedir a una persona lo hicimos de una manera y no de otra, ¿vale? Solo hemos tenido un despido, pero tuvimos que despedir a una persona y lo hicimos de una manera muy concreta, ¿vale? Esto en cuanto a nuestros pilares, ¿sí? Ahora, ya en la práctica, ¿cómo nos organizamos? Pues nos organizamos de una manera líquida, siguiendo la metáfora del agua, que realmente se va adaptando, en EDIs. Lo llamamos EDIs. Esto sí no lo hemos inventado nosotros el nombre. ¿Por qué? Porque es cuando nos gustaba la metáfora bélica, célula tampoco nos enganchaba la metáfora biológica, ¿cómo lo llamamos? Task Force también, tampoco eso de las operaciones especiales de los Estados Unidos tampoco
Entonces hay que elegir buenas metáforas también, ¿no? Porque al final es el storytelling que le estás dando. Y nosotros pues decidimos, como no había nada que nos gustara, pues darle un nombre. Y pues a alguien se le ocurrió llamarle Hades. Pues dijimos, ¿dónde vamos con ese nombre? Eso no es nada... Eran equipos no sé qué, y entonces dijimos, ostras, si le quitamos una letra y le llamamos EDIs, y EDIs es equipos de iniciativas, ¿vale? Básicamente son equipos de personas que se generan en torno a una tensión organizacional. Una tensión no es malo, una tensión es algo que sucede, que te das cuenta de ello y que tienes que reaccionar a esa tensión. Puede ser interna, de la propia organización, o externa. Pues un email de un cliente diciendo, hola chicos, os quiero contratar, eso es una tensión. Digo para que no lo veáis el componente... Claro, si hay un cliente que dice que nos quiere ver para no sé qué, hay que hacer algo para ir a verle, generar una propuesta, no sé qué, y eso pues se gestiona con las EDIs, ¿sí? Entonces tenemos EDIs externas, que son básicamente todas las que traen el dinerito a casa, y las EDIs internas, que son las que se preocupan porque la casa esté limpia y cuidada, ¿sí? ¿Cómo son estas EDIs? Pues multidisciplinares, es decir, tienen que tener a todas las personas necesarias para aportar valor. Porque si no, jugaríamos a lo de los departamentos, yo te pido, no, en 3 meses, y este tipo de cosas. Entonces, las EDIs que se forman son multidisciplinares. Dinámicas, aunque hay un núcleo duro que se crea, están los que tienen y deben de estar. ¿Sí? Y hay veces que entra gente en determinados momentos porque hace falta un determinado conocimiento y sale al tiempo, ¿sí? Ejemplo, pues cuando hemos montado un curso, se genera una EDI para todo ese curso, es decir, desde publicarlo en la web, redes sociales, gestionar a los alumnos, impartirlo, todo. Entonces, las personas con la disponibilidad deciden apuntarse a esa EDI, ¿sí? Desde su responsabilidad. Autoorganización, ellos deciden la mejor manera de organizarse. ¿Sí? Cada EDI decide cómo se organiza de la mejor manera. Bien, voy a avanzar un poco, seguro que a lo mejor alguna duda ha quedado, pero luego me interesa mucho sobre todo contaros cosas concretas, ¿sí? Entonces me interesa avanzar y luego probablemente a lo mejor se resuelve alguna duda y si no, pues luego preguntamos. Un poco de historia, ¿vale? Porque esto no lo hemos implementado en un día, ¿vale? Son 5 años de camino. Empezamos 2 personas, 2014, y la transparencia radical sí que ha sido fundamental en nuestra cultura. Transparencia radical desde el primer momento. En 2015 ya éramos 4, duplicamos, y empezamos con un concepto que era el modelo solidario, que prácticamente era que todas las personas que formábamos la organización cobrábamos lo mismo. ¿Sí? No funcionó. Porque había una persona, aquí estábamos los 2 socios fundadores y aquí contábamos con 2 colaboradores, freelance, que no estaban el 100% del tiempo con nosotros, mentira, estaban el 100% del tiempo con nosotros, pero estaban en modalidad freelance, ¿vale? Todavía teníamos esto de contratar gente como que nos daba un poco de miedo, ¿sí? De hecho, estuvimos con ese miedo 2 años. Modelo solidario no funcionó. No funcionó porque el acuerdo que teníamos con los colaboradores era que ellos lo que facturaran lo cobraban y la empresa se quedaba con un porcentaje para todo el coste estructural, y como no teníamos suficientes proyectos, el problema es que una de las personas que tenía el sueldo fijo dijo, no estoy facturando. Y decidimos volver a cambiar el modelo solidario por un modelo en el que las 2 personas colaboradoras cobraban en función de lo que hacían, ¿sí? Entonces, pero intentamos probar el modelo solidario y no funcionó. En 2016 ya somos 8, ya tenemos oficina en un coworking y empezamos, nos echamos la manta a la cabeza y en este año pasamos de 4 a 8, donde las 4 personas que se incorporan al equipo ya son contratadas, ¿sí? Esto implica generar un proceso de selección y contratación que no teníamos hasta ahora, ¿sí? Muy tradicional, ¿sí? Publicamos una oferta, mandamos un email, no lo publicamos en InfoJobs o en LinkedIn, pero casi, porque mandamos un email a una lista y se apuntó la gente a un formulario y a partir de ahí empezamos a llamar a la gente y la que más nos convenció, pues la contratamos, ¿sí? Con lo cual, una primera aproximación que no hay nada que aportar a nivel de innovación. Tenemos nuestra primera revisión salarial, súper tradicional.
las 2 primeras personas que contratamos, más o menos en abril, las contratamos con, no me acuerdo con qué salario. El caso es que vemos que funcionan bien y los 2 socios fundadores nos juntamos con ellas y les decimos, oye, que hemos decidido subiros el sueldo 3.000 euros, ¿qué os parece? Nos dijeron que bien, ¿no? Pero esto no es nada innovador tampoco, ¿vale? Pero en ese momento era lo que teníamos, ¿sí? Esto lo quiero transmitir porque muchas de las cosas que tenemos ahora no las teníamos al principio. O sea, esto no va de, wow, vamos a ser, venga, súper líquidos y el pack completo, no. Esto hay que ir introduciéndolo poco a poco, ¿sí? Porque ni siquiera nosotros sabemos cómo funciona todo esto. Entonces, a veces la gente nos mira a nosotros y nos dice, ¿y ahora qué hacemos? Digo, yo tampoco lo sé. Vamos a ir descubriéndolo, ¿sí? Y ya en 2017 sí que ya somos 12 personas, creamos el concepto de EDI, creamos varios experimentos. Nosotros nos gusta hablar de experimentos organizacionales, básicamente porque no sabemos si van a funcionar o no. Los probamos, los lanzamos y con el tiempo los revisamos. Si funcionan los mantenemos, si no funcionan los quitamos. Y a probar otra cosa, sí. Introducimos el experimento de los cinquitos, que luego os cuento. ¿Los cinquitos qué es? Pues una especie de moneda virtual, que son básicamente una serie de puntos que tú tienes todas las semanas, tienes 100 puntos y tú esos puntos decides cómo los repartes entre el resto de compañeros. La idea sobre esto es trabajar el reconocimiento y el agradecimiento, ¿sí? Básicamente, entonces tú dices 50 cinquitos a ti, a Javi, que está aquí, que a ver si te vienes a Thinking un día de estos. Estoy tirando la caña un poco. Y digo, Thinking, Javi, 50 cinquitos, y porque eres un tío que me ayudó un montón en una propuesta, ¿sí? Cuando se me gastan los 100 cinquitos, pues no puedo dar más, ¿sí? Hay un ranking de cinquitos, y 2017 y 2018 repartíamos los beneficios, el 20% de los beneficios se reparten entre todas las personas de la empresa en función del número de porcentaje, el porcentaje de cinquitos que tengas. ¿Sí? Si tú tienes el 50% de los cinquitos, como hay 100 a la semana y hay 52 semanas, como muchísimo puedes tener 5.200 cinquitos, ¿sí? Si tienes la mitad, 2.100, por ejemplo, o 3.000 o los que sean, pues tienes el 50% de la bolsa de ese 20% del beneficio, ¿sí? Después de pago de impuestos. ¿Sí? Eso es como lo hemos repartido hasta 2018. En 2019 una persona dijo, oye, si aquí estamos todos aportando y todos sumamos al final de una u otra manera, ¿por qué te vas a llevar más o menos de ese bonus anual en función del número de cinquitos que tengas? Entonces hemos decidido cambiar y este año el bonus se repartirá entre todos a partes iguales en función del número de meses que hayas trabajado. ¿Sí? No es lo mismo que hayas trabajado desde enero a diciembre que te hayas incorporado en diciembre. Cobrarás en función del número de meses, ¿sí? Vamos a probarlo este año, vamos a ver cómo funciona. Los cinquitos siguen, ¿sí? Porque entre otras cosas tenemos un mapa de calor, de qué personas dan a quién cinquitos, y eso lo tenemos en un Excel dinámico por colores y nos permite ver la intensidad de a quién das cinquitos, con lo cual se ve la interacción entre las personas. ¿Sí? Entonces eso nos da información. Y sobre todo que mola mucho que te den cinquitos, ¿sí? Entonces es una manera de agradecer y de reconocer, ¿vale? Aunque somos poco de meritocracia en algunas cosas, ¿vale? Como por ejemplo el tema de los salarios, nosotros los gestionamos de una manera diferente que no es meritocráticamente, ¿sí? Y introdujimos el concepto de revisión de la relación. Hasta ahora lo que habíamos hecho era revisiones salariales de toda la vida. Ahora introdujimos el concepto de, oye, ¿por qué no al menos una vez al año te paras, reflexionas y evalúas cómo es tu relación con el equipo, con la empresa? No solo a nivel salarial, el salario es una variable más. ¿Cómo estás tú con respecto a un montón de parámetros en el equipo? Sí, y entonces lo llamamos revisión de la relación. Que se lanzan, las personas que quieren realizar su revisión de la relación son las que lideran ese proceso, ¿sí? Y en 2018 empezamos a modelar todo esto y empezamos a contarlo en artículos en el blog, porque la mejor manera de afianzarlo es contándolo, porque cuando lo aterrizas es cuando empiezas a ver los detalles, ¿sí? Entonces nos ayudó mucho empezar a escribir sobre ello. Cuando suba esta diapositiva, que no me ha dado tiempo a meter, os meteré enlaces, ¿vale? Para que podáis explorar un poquito más, aunque están en la web, pero para que veáis exactamente los... Vamos, hombre. Sí.
Lo siento. ¿Sí? ¿Bien? Vamos a ir a los temas. Entonces, sí que me interesa que algún concepto que no hayáis entendido, más o menos, porque ahora lo voy a contar en la práctica, preguntéis. ¿Sí? Mientras preguntáis, vamos a poner el... A ver cómo va esto. Bueno, esto es lo que habéis decidido. ¿Sí? Hablar de la carrera profesional, la estrategia de reconocimiento. Entonces, antes de pasar a contar un poco estas cosas, pues dudas, preguntas que pueda haber de lo que he contado hasta ahora, que para mí es fundamental para entender ahora cómo hacemos todas estas cosas. Algunas ya las he contado. El bonus ya se ha contado un poco cómo lo repartimos. Bueno, la contratación lo he contado un poquito, pero la revisión de salarial también, aunque os puedo contar más en detalle. Es decir, que algunas cosas, el reconocimiento con el tema de los cinquitos, o sea que algunas cosas están trabajadas, las finanzas, el concepto de faro, pero bueno, puedo profundizar en alguna de ellas más. Sí, pero antes, dudas. Veía alguna mano. Dos. Una primera fila y luego vamos, si os parece, en orden. Sí. Me interesa un poco el tema del escalado. Cuando creáis los EDI, depende de la demanda que tengáis, puede haber algún perfil que está haciendo esa parte. Gestión de la demanda. Considero interesante porque al final te estás creando como una especie de equipo que se dedicara con perfiles para adaptar el EDI al proyecto o el programa que sea. Pero cuando tienes, imagínate una persona de finanzas y resulta que tienes 5 proyectos y en los 5 te tocaste a esa persona de finanzas, te creas una tensión interna que tienes que gestionar, ¿no? Y siendo 18, 17 y medio... 17 y medio, sí. Pues está muy bien porque con 17 puedes pilotar y gestionar un montón de cosas, pero también tenés unos recursos muy limitados a la hora de, oye, ¿cómo escalo? ¿Cómo...? Sí. Lo hacemos de una manera bastante caótica, quiero decir, entre caos y orden. Es un caos ordenado y creo que gran parte de la magia y de la dificultad de una empresa es poder balancear entre gestionar lo que te llega y luego hacerlo. Y además, si eres una empresa saludable, siempre tendrás más trabajo pendiente que el que puedas realmente realizar, más cosas que te lleguen de las que puedes gestionar si eres una empresa saludable, con lo cual ese es un gran reto y nosotros la verdad es que lo hacemos bastante líquido el tema y luego si llegamos a ello lo cuento, ¿vale? Y si no, luego en las cañas, que no hay problema, que os puedo contar todo luego en las cervezas. Llevado a mi experiencia, errores que cometen las empresas de modelos tradicionales a cambiar la cultura de la empresa, es decir, no, ahora voy a crear una escuela de Scrum Master y me planto con 70 Scrum Master y no tengo Product Owner, por ejemplo, o no tengo gente, arquitectos, técnicos, entonces al final empiezas a creer a crecer sin orden y tienes un problema gordo. Sí. Gestión de la demanda, si queréis os lo cuento aprovechando la pregunta súper rápido, ¿vale? Si quieres lo cuento porque creo que es un tema interesante. Dejo la pincelada, ¿vale? Creo que esto lo mejor es verlo dibujado, pero no me he traído el dibujo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de cómo lo gestionamos. O sea, insisto, tiene que haber equilibrio en cómo gestionamos lo que nos llega y luego cómo lo ejecutamos, ¿vale? Entonces, equilibrio no es estar igual en los dos sitios, es que vas danzando y te vas adaptando, ¿no? Y hay veces que tienes más de una cosa y menos de otra, y si no tienes de una, si no generas oportunidades, luego no podrás hacerlas, ¿sí? Con lo cual es un equilibrio. Esto en la empresa tradicional, ¿cómo se suele hacer? Departamentos estancos, un departamento o varios que gestionan y generan las ventas o el marketing o lo que sea, otro que prevenden y van y acompañan y otros que ejecutan, ¿sí? Problema de ese modelo es que al final el que ejecuta, por ejemplo, no se siente partícipe de nada, es como recurso asignado ya, mañana, como no le das ninguna responsabilidad a la persona, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Súper rápido. Nosotros lo gestionamos en Trello todo esto, ¿vale?
No os puedo enseñar el tablero este por un tema de confidencialidad, pero si queréis luego en las cañas sí que puedo así informalmente, pero ahora aquí no puedo poner los clientes ni nada de estas cosas. Pero básicamente entra una petición por algún sitio, alguien que me llama a mí, alguien que rellena un formulario en la web, alguien que llama a algún compañero o compañera, y eso se mete en una tarjeta, entre ellos, y a partir de ahí, en un canal de Slack, se genera una conversación. Oye, ¿quién puede coger esto? ¿Sí? Quien pueda, lo normal es la regla de los 4 ojos mínimo, que en todo esté siempre al menos 2 personas. ¿Sí? Con lo cual, si hay que generar una visita con el cliente, vamos 2. Si podemos ir 3, 3. ¿Sí? El tema de la eficiencia, como veis, no es un tema que estemos priorizando, sino que estamos priorizando la adaptación. Ir 3 a una reunión probablemente no sea muy eficiente, pero nos da luego una versatilidad bastante importante a la hora de ejecutarlo, porque hay mínimo 2 personas que están, primero, generando la relación con el cliente, y segundo, que son 2 potenciales personas que luego pueden ejecutarlo. ¿Sí? Si ya van 3, estamos aumentando la probabilidad de que luego haya personas que puedan hacer eso, si sale. ¿Sí? Entonces esto es balanceo, hay veces que vamos solos, no siempre vamos 2, intentamos, pero hay veces que, oye, agenda es un cliente que tal, y va el que puede, ¿sí? El caso es que el que puede y empieza a generar la relación con el cliente ya es una cara amiga para esa persona. El caso es que luego pues, pueden participar otras personas en el proyecto. Cuantas más personas hayan participado en la fase inicial, pues más juego tenemos luego para que puedan ir, ¿vale? Gestionamos la necesidad con la persona, le enviamos la propuesta y luego se puede llegar a generar un compromiso de, oye, ¿y esto cuándo empezáis? Pues espérate que tenemos que mirarlo. ¿Sí? Entonces esto es más dinámico, vamos viendo calendarios e intentamos que esto sea de una manera pues lo más líquida posible en cuanto a que no hay una persona que coge y dice asignación y lo haces tú y tal, sino que las personas que lo cogen o lo hacen ellas o han generado, esto pueden ser meses, ¿sí? Una formación la solemos cerrar en relativamente poco tiempo, pero un proceso de acompañamiento a una organización tenemos un ciclo de venta de 6 meses, 1 año. Más o menos. Entonces, en esos 6 meses, tú has ido introduciendo a diferentes personas para que vayan apareciendo, de tal manera que ya hay potencialmente personas que luego si sale, porque el problema es que no sabes si va a salir o no, pero ya hay potencialmente más personas que puedan hacerlo, ¿sí? Y esto llega a un punto hasta que a lo mejor nos llega algo y decimos, ¿quién puede? Y no levanta nadie la mano. Pues no podemos hacerlo. ¿Sí? Esto no nos ha pasado nunca porque siempre hay cosas que... Yo siempre digo que estamos a 24 horas de petarlo y a 48 horas de cerrar la empresa. ¿Sí? Desde que éramos 2, 24 horas de petarlo, como nos entre este proyecto lo petamos. Y a 48 horas de cerrar la empresa. Como se nos caiga este proyecto, casi que tenemos que cerrar la empresa. Llevamos así, desde que éramos 2, somos 18 y seguimos igual. ¿Sí? Hablando con otras personas que también están en la misma situación, que ahora son 50, 60, 70, dice, sí, yo la época de los 20, de ser 20, la recuerdo como muy dolorosa en ese sentido. Sí, ya somos 50, 60, si se nos cae algo grande, somos suficientemente grandes como para que no suponga un cierre de la empresa, y si nos entra algo muy grande también podemos absorberlo. Entonces el tamaño de 18, 20 parece que, con otras personas que he consultado, es un tamaño con mucha incertidumbre. ¿Sí? Entonces, pues, no sabemos muy bien a veces qué va a pasar. ¿Sí? Espera, porque había una pregunta ahí atrás. Sí. ¿Les importa que es que me tengo que no me puedo quedar a las cañas? Venga, súper rápido. Soy Nogata, perdón, gracias, es que me tengo que ir. Trabajo en una empresa muy grande, muy tradicional, y en una semana, transformation, y vamos todos a modelos SWOT. Entonces, Pues que Dios reparta suerte. iba a decir, además de desearnos suerte, no sé, algún consejo como para sobrevivir a los inicios, algo como para, no sé. Más suerte todavía. Sí, ahí Porque, no. bueno, transformation implica un 30% de headcount. Entonces va a ser un proceso muy rápido, muy doloroso, muy radical de pasar a trabajar en cadena, porque somos una empresa que trabajamos absolutamente en cadena, a esta movida super cool de trabajar en squad y la gente no está preparada. Si va a ser así, transformation. Sí, he vivido una de esas y mira, el único consejo que te puedo dar, creo que es el que yo he aprendido después de una transformación así, de 1 año estar trabajando con una empresa así. Importante la parte humana.
miedos, frustraciones, y ahora quién es mi jefe, a quién le tengo, o sea, la gente se bloquea, ¿sí? Hay gente que pregunta, oye, si me pongo enfermo ahora, ¿a quién le tengo que avisar? Dices, ¿a quién avisabas antes? No, pues le mandaba un WhatsApp a mis compañeros, digo, ¿y por qué ahora no haces lo mismo? Ah, no sé, porque como ahora soy chapter lead, ¿no? Chapter lead, seguro que tenéis chapter lead. Todavía no sabemos nada. Bueno, si tenéis squads, los siguientes son los chapter leads y estas cosas del modelo que no existe de Spotify, pero bueno, esta es otra cosa. Pero que bueno, que al final suerte y la metodología es lo de menos. Y recoge el teléfono, que van a necesitar el... Pero mucha paciencia, mucho cariño a la gente, porque de verdad que los modelos, o sea, las transformaciones en cambio radical, o sea, yo creo que hasta que la gente empiece a saber un poco de qué va la jugada, échate 6-8 meses. Por lo menos. Y al año es cuando la gente empieza a entender un poco de qué va el tema, ¿vale? El problema es que no me lo digas, pero seguro que en 3 meses ya quieren resultados y a todo el mundo formado y... Sí, pues nada, eso, que mucho foco en la persona, mucho cariño, qué miedos hay, qué incertidumbres, y la gente se va a preguntar cosas como, ¿y mi coche de empresa sigo teniéndolo o no? ¿Los tickets restaurant me aportan, o sea, los tengo o no los tengo? ¿Qué pasa con mi bonus ahora? ¿Y quién me aprueba las vacaciones? ¿Quién es mi jefe? Y si se oye lo de no hay jefes, echaros a correr, porque sí que los va a haber. Siempre hay jefes, ¿sí? El problema es que se les cambian los nombres y se les llama chapter lead, pero siguen siendo los de antes. Dicen, pero vamos a ver si he pasado de tener un jefe a tener 3 ahora. Entonces, ojo con solo los cambios cosméticos, porque la gente además no es tonta. Dice, ahora le llamas chapter lead y sigue siendo el mismo, con las mismas responsabilidades. La gente necesita un cambio de habilidad. No solo es un cambio de nombres, sino necesita aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y eso es la complejidad y que no aprendes de un día para otro, ¿vale? Si puedo recomendarte algo que a mí me ha servido de aprendizaje, ¿vale? No sé si te sirve, pero que lo de menos es la metodología. Y menos si te la ha diseñado una gran consultora y te ha cobrado mucho por ello. Interno. Bueno, por lo menos ha sido algo pensado desde dentro, que eso siempre hace que no se sienta tan impuesto, aunque unos son los que han pensado y otros son los que van a ejecutar. Vaya, no sé por qué me lo imaginaba. Bueno, suerte, ¿vale? Es muy bonito el proyecto y el reto, pero hay un componente humano muy importante, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Perdonadme que no oigo. Sí, aparte de la formación, quería preguntarte si tenéis gente técnicos en cliente, actualmente trabajando en cliente. Sí, claro, o sea, al final nuestro modelo de facturación es por horas o por valor, pero es por hacer algo, es decir, no tenemos producto, no tenemos nada que la gente pague y esté funcionando solo, sino que, o sea, cobramos por nuestro tiempo. Entonces la gente está en los clientes, no todo el tiempo, todo el rato, pero al final por lo que nos pagan es por estar allí. ¿Contratáis a gente junior o a gente senior? De todo, de todo, de todo. Hemos intentado ir balanceando y tenemos mucha diversidad, no he hablado de la diversidad. Tenemos una persona que tiene 27 años y prácticamente este es su primer trabajo, y una persona de 55 años que se ha tirado 25 años trabajando en banca. Es un espectro muy amplio de diversidad. Tenemos ingenieros, tenemos filósofos, hemos contratado a una filósofa hace 1 año y medio, psicólogos, expertos en marketing, en ventas, pero no porque vayamos a los clientes para decirles cómo tienen que vender más, sino porque trabajamos con ese tipo de equipos. Entonces necesitamos conocimiento experto sobre el conocimiento que hay que trabajar. Sí, hay ingenieros de software, porque si trabajas con equipos de software, pues tienes que saber de software. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué empresa no tiene software, no tiene producto digital? Entonces, pues te hace falta conocer, para menos para entenderles, no es para ser un experto, no tiramos líneas de código, no hacemos procesos de marketing, no, pero hay que entender el lenguaje de lo que te están hablando, ¿no? Del equipo con el que estás acompañando o la organización, pues también. ¿Sí? Tenemos de todo un poco, y eso hay que ir balanceando. Si metes mucha gente sin experiencia, pues hay que acompañarles, y si metes mucha gente
más senior, pues luego no puedes crecer de una manera más orgánica, en fin, que todo es ir viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más sobre Jesús? Y luego Jesús. Es un poco una duda. Cuando se habla de los EDIs, lo he vinculado un poco a modelos de sociocracia. Entiendo que tenéis círculos de gobernanza y círculos de operación, pues están mix por el tema de la multidisciplinaridad. Nosotros, es que no nos gustaban los círculos de sociocracia, porque eran como demasiado sólidos, ¿sí? Pero nos hemos inspirado en ellos. Los círculos sociocráticos, lo que pasa que es una estructura, al final, cuando se estabiliza la EDI, desde fuera podríamos decir que podría ser un círculo, ¿vale? El círculo de gobernanza es el círculo mayor, que es Thinking with You. Ahí es donde tomamos decisiones relacionadas con el gobierno, que potencialmente pueden participar todas las personas. No quiere decir que lo hagan, pero potencialmente lo pueden hacer. Y luego, a nivel de, si queréis os cuento rápidamente, toma de decisiones. Simplemente para dejarlo como pincelada, ¿vale? No sé si lo tengo aquí como... No lo he puesto como tema, pero os lo cuento, ¿vale? La toma de decisiones, básicamente en función de la decisión, la toma de decisiones es diferente, el proceso, ¿sí? Tenemos básicamente 3 tipos de procesos de toma de decisiones en función del tipo de decisión, ¿sí? Las decisiones, voy a por las más grandes, las decisiones estratégicas y todo esto, sí que procuramos hacerlo en el que, por proceso de consentimiento, que básicamente es si no hay ninguna objeción, ¿sí? Igual que decisiones importantes, las hacemos por consentimiento. Insisto, si no sabéis el consentimiento, meteros consentimiento, sociocracia, y el proceso es más o menos lo que os he dicho que es en ausencia de objeción. Luego, reuniones muy del día a día, muy operativas, las solemos tomar de 2 maneras. Lo que hemos llamado disenso, que es básicamente lo contrario al consenso, es básicamente tú dices lo que vas a hacer, das un tiempo prudencial para hacerlo, y si nadie dice nada, sigues adelante. ¿Sí? Esto es para evitar la parálisis. Es decir, no es un qué podemos hacer, es un voy a hacer esto. Lo comunicas por los canales que decidas en función del tipo de decisión, y si nadie dice nada, tira. ¿Sí? Y luego las decisiones más operativas de los clientes y demás las toman las personas que más información y contexto tienen. Y seguimos el advice process, el proceso de consejo, que básicamente consiste en, antes de tomar la decisión, pregúntale a un par de personas o 3. Pero la decisión la toman las personas que más contexto e información tienen. Ejemplo, en un cliente, las decisiones relacionadas con ese cliente las toman las personas que están en el cliente, porque son las que tienen el contacto con el cliente, la información y el contexto. Ahora, en función del tipo de decisión, pregunta a unas personas y a otras. Pregúntate a quién le debes preguntar para tomar una buena decisión. Entonces, el EDI, además de autoorganizado, es autogestionado. Si es... Claro, depende de lo que hablemos por gestión, porque gestión es... Eso es de gestión con el cliente, pero al final es operativo, del día a día. Es de cómo te organizas en torno al trabajo. Yo la gestión me la llevo más a revisión, quién me pone el sueldo, quién me revisa las vacaciones, quién me da formación. Yo eso es a lo que me llevo a gestión, y eso lo lleva el círculo principal. Vale, entonces son autoorganizadas porque se organizan de la mejor manera para dar ese servicio, y eso incluye tomar decisiones relacionadas con el cliente. Sí, lógicamente, si hay un contrato que firmar, por favor, pregunta a un socio fundador, porque hay que firmar y hay que legalmente tener ciertas connotaciones jurídicas. Bien, entonces, sentido común. ¿Sí? ¿Cómo cuidas la autenticidad de las personas que entran a tu empresa y las personas que ya llevan tiempo en tu empresa? ¿Y cómo buscas que la persona, eso es como el tema de diversidad, Sí. pero al mismo tiempo puedan ser capaces de entender cómo funcionas como empresa, cómo ponerte la playera y al mismo tiempo ser su mejor versión? Pues es un proceso que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Primero porque aquí cada uno venimos de un contexto muy diferente,
Nuestro proceso de onboarding es un proceso de descubrimiento de la propia persona, donde al menos 2-3 semanas primeras se pasa prácticamente viendo cómo funciona la empresa. Se sienta con la persona de finanzas y ve cómo se hacen las facturas, se va a una formación y asiste, se va a una entrevista con un cliente, participa en una propuesta, en fin, intentamos que conozca toda la empresa. Y luego, poco a poco, y al final feedback de la gente, no te empiezas a enterar muy bien de qué va esto hasta los 6-8 meses. Es como, oye, ¿y esto a quién pregunto? Tenemos la figura del buddy, que es la persona que te acompaña y es tu figura de referencia a la hora de acompañarte, y la gente, pues sobre todo, todos venimos mucho de entornos tradicionales, nadie ha trabajado nunca antes en un contexto como este, con lo cual tienes muchas maneras de hacer y de pensar que no sabes muchas veces por dónde venir. Entonces, la mejor versión de la persona probablemente la empezamos a ver a partir de los 6-8 meses. Nos pasó con una persona, esta que os digo, Pepe, de que ha estado 28 años en un banco trabajando, que llevábamos colaborando con él como colaborador desde 2013 y entró en la empresa y no fue su mejor versión hasta los 8 meses. Y nos conocía hace un montón de tiempo. O sea, es un contexto, primero, no es para cualquiera, y siempre lo decimos. Si esperas que te digamos el horario y si trabajas en la oficina o no, esto no es y esperas que alguien te diga lo que tienes que hacer, este no es tu contexto. Y eso no vale para cualquiera. De hecho, hay personas, solo hemos tenido un despido, pero han pasado por el equipo 6-8 personas que al final decidieron salir porque no les enganchaba. Había una persona que decía, yo es que o me decís el horario y si vengo a la oficina no, o me estoy agobiando. En serio, pero es que estamos acostumbrados, quiero decir que estamos acostumbrados a que un jefe nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, la autenticidad yo creo que se consigue con el tiempo. Y luego hacemos un proceso de elección muy artesanal. Yo siempre digo, contrata lento, despide rápido. Y nos ha pasado porque tardamos 2 años en despedir a una persona, y se nos enquistó, y yo el aprendizaje es despide lo más rápido posible. En cuanto que te des cuenta que la persona no encaja, lo siento, pero se genera una herida luego muy difícil de curar, y contrata lo más lento que puedas, porque en ese proceso de, nosotros le llamamos elección, nos conocemos mutuamente. Y es que esto es como funcionan las relaciones sociales, salvo la familia que nos ha tocado, los amigos, las parejas y demás, te vas conociendo, te conoces donde sea, y luego nos tomamos un café, nos hemos gustado, vamos a ver si hoy cenamos, ¿no? Y luego salimos, y luego tal, y no, entonces ahora con el Tinder es diferente, pero yo soy de otra manera, pero es un proceso muy orgánico, ¿no? Muy de autodescubrimiento, y llega un momento en que a lo mejor una de las partes dice, no me gustas. Entonces intentamos, ha habido con personas que hemos estado año y medio, porque también los momentos vitales tienen que coincidir. Si estás en un momento vital de que quieres que te digan lo que tienes que hacer, pues esto no te encaja. A lo mejor luego más adelante llegas a otro momento vital en el que dices, ya sí estoy, ¿no? Entonces eso es lo difícil. ¿Cómo puedes detectar esto? Ay, perdón. No, dale, ya que estabas, y ahora Jesús, que no te he dado antes, perdóname. No pasa nada. Este ciclo que mencionas de Psychology and Safety, ¿cómo te aseguras que realmente se tenga en la empresa todos los días? La verdad es que no lo sabes. No sabes si la gente realmente tiene seguridad psicológica o no. Empiezas a sospechar que a lo mejor un poco sí cuando la gente empieza a decir cosas como necesito ayuda, me siento triste por esto que está sucediendo, levanto la mano y digo, ojo que esta decisión va en contra de nuestra esencia, ojo con la facturación que se nos está yendo, aunque hablar de dinero parece que sea un tabú muchas veces. Y cuando la gente parece que empieza... Yo siempre digo que no me preocupa ser incoherente, porque el cambio va de incoherencia, parte de él, ¿no? Es decir, si tú eres de una manera y quieres ser de otra, hay un proceso de incoherencia. Lo que me preocuparía es que nadie levantara la mano y dijera, oye, esto no está siendo un poco incoherente. Entonces, por suerte, siempre hay alguien que ante un tipo de decisión levanta la mano, y creo que eso es contexto suficiente para saber que más o menos tenemos seguridad psicológica, aunque, insisto, no siempre todo el tiempo, todo el rato. Tenemos nuestras fricciones, tenemos nuestras historias, y dices, oye, pues ahora no me siento con la seguridad para hablar de este tema. Y eso hay que trabajarlo, y a veces se nos hace un poco bola
pero sobre todo lo tratamos de gestionar como yo creo que deberíamos gestionarlo en cualquier organización, que es hablándolo, y no en los pasillos, en las cervezas o en los despachos, hablándolo, y a partir de ahí solucionarlo. Entonces es doloroso, hay muchas veces que sale gente llorando de las reuniones porque hay mucha emocionalidad, y eso el problema es que parece que es tabú en las organizaciones, porque se gestiona de una manera muy diferente y nosotros pues creemos en la responsabilidad colectiva y no es fácil y hay que hacer callo, pero al final vas consiguiendo que esa parte emocional también aparezca y es un poco un todo, ¿no? Está como muy enmarañado. Más o menos, ¿sí? Jesús, rebote. Mi pregunta era si el modelo colaborativo hace lentos. O sea, toma de decisión colaborativa, si de cara a adaptaros a estas circunstancias, lo acabas de decir, no tenéis tensión nunca del despino y habéis estado 2 años más o menos gestionando. Ahora, ojalá no nos toque más, pero el siguiente ya va a ser bastante más rápido, porque ya la estructura la hemos generado, el proceso lo hemos generado. Claro, no sé si alguna vez habéis participado en el despido de una persona. Es un tema legal bastante serio en el que tienes que seguir una serie de procedimientos que si no los sigues te puedes meter en un lío. Sí, entonces no sabíamos. Entonces decidimos, hacemos casas rurales cada 3 meses, donde nos vamos todos juntos a una casa rural, a hablar de estrategia, a hablar de un montón de cosas, y en una casa rural saltó la liebre, ya insisto, 2 años enquistado, saltó la liebre, una persona se derrumbó ante una pregunta estúpida, y ahí ya nos pusimos todos manos a la acción. Esto fue un sábado, despedimos a la persona el miércoles. Lunes y martes para informarnos con la gestoría de qué narices había que hacer. No sabíamos qué había que hacer. Y fue muy rápido esa decisión, por ejemplo. El despido, o sea, tomar la decisión costó mucho. Sí, pero el despido en 2 días. Y nosotros atendemos a los clientes en menos de 24 horas, desde que nos llega algo hasta que alguien se pone en contacto con una persona, 24 horas. Otras decisiones, pues nos cuesta más. Nos cuesta más, son menos importantes o son más trascendentales y hay algunas que nos cuestan un poquito más. Que se hayan incorporado ciertas personas muchas veces en algunos momentos ha costado cierta resistencia. Entonces, pues bueno, para algunas cosas somos a veces un poco lentos y se nos enquistan y para otras somos súper rápidos, depende también del contexto, ¿no? También. No sé si había otra pregunta, me había aparecido por ahí, ¿no? Sí, por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Israel? Que has hablado mucho de ti y de la empresa, pero a lo largo de este tiempo, ¿has visto algún reflejo real de alguna organización que puedes considerar que haya intentado algún experimento, que se haya visto metida? Yo conozco solo el caso de Thinking With You y Ciberclick, que han hecho cosas así, pero todo lo demás son cosas que he leído en los libros. ¿Puedes mencionar algo de, mira, pues este experimento ha funcionado o he visto que ha fracasado en eso? O sea, cosas que hayamos hecho nosotros que luego las hayamos implementado en otros sitios. Algo así, que lo hayas visto, que haya funcionado. Bueno, al final tal cual no, pero sí al final, o sea, lo que os decía al principio, no intentéis hacer esto tal cual. Ahora, el concepto de cinquitos, por ejemplo, en muchos clientes, incluso hay uno que se han generado con una impresora 3D las monedas y se las reparten. Ciertos conceptos que sí que hay algunas empresas que luego lo han asimilado a su idea. Nosotros trabajamos con empresas muy grandes, con lo cual decirle a una empresa del IBEX 35 que haga ciertas cosas, pues no puedes, pero sí que sobre todo nos ha servido para ver los aprendizajes y a partir de eso ver qué es lo que falla e intentar de ese aprendizaje luego tratar de acompañar al cliente para que luego lo haga a su manera. ¿Vale? Y luego empresas, pues Good Rebels, por ejemplo, es una empresa que practica muchas cosas de estas. Tenemos a la gente en Argentina de Ten Pines, tenemos a la gente de Clear también en Argentina. Aquí en España estamos empezando a investigar qué empresas funcionan de esta manera. Y bueno, pues hay algunas que hasta que no las veamos no nos lo creemos. Porque, o sea, escribir de esto es fácil, pero luego la realidad es que nos hemos dado cuenta que parece que todo el mundo está haciendo cosas diferentes hasta que entras y dices, esto es lo de siempre. Y no es porque sea malo. Y nosotros, como nuestro espíritu es ser un laboratorio, pues experimentamos con estas cosas. Entonces, todas tienen un poco de todo y hay que ver el nivel de conciencia y en España estamos empezando a preguntar, están los de K2K emocionando por el norte también
y estamos explorando empresas para conocernos y compartir también, porque al final es que te encuentras muy solo y hay muchas cosas que no sabes qué hacer, y saber también cómo lo están haciendo otras personas yo creo que es interesante para simplemente compartir. Izada, que siempre decimos que son primos nuestros, también está con sus matices Jerónimo Palacios and Associates, Enciende la Luz, ahora está Neuron Forest también, que ha salido con un espíritu diferente. Yo creo que las empresas que están saliendo ahora, pues tenemos la ventaja de que hemos nacido con esto ya implantado. Aunque no es fácil, porque nadie ha vivido en un contexto similar anteriormente, con lo cual lo tienes que ir descubriendo, y no es lo mismo que ya nazcas así que te tengas que adaptar, entonces el proceso probablemente es bastante diferente. ¿Sí? No sé cómo vamos de tiempo, Jesús. En principio hora y 10 ya. Hora y 10, vale. Decía, pues no sé si había aquí algún tema, algunas cosas casi que las hemos tratado, muy por encima. El tema de la carrera profesional, que ha sido el más votado, y por no dejármelo sin contar, y si queréis luego en las cervezas seguimos. Aquí. Como somos un espacio de desarrollo personal y profesional, al final lo que decimos es que tú te vas a desarrollar como consecuencia de estar aquí, y que el resto de personas te vamos a ayudar. En el proceso de revisión de la relación es uno de los momentos en los que se hablan de estas cosas, y tú también decides sobre tu propio aprendizaje, por ejemplo, a nivel de desarrollo, ¿no? Si tienes una necesidad formativa, la expones el motivo, expones si quieres que la empresa te financie todo o una parte, y si está esa formación alineada con la persona, o sea, con la empresa y la persona, y hay dinero, pues básicamente se decide ir hacia adelante o no. A nivel de carrera profesional, ¿cómo lo entendemos en el mundo tradicional? Ir subiendo en un escalafón. Aquí no tenemos escalafones. El mayor escalafón es pasar a ser socio, si en algún momento decidimos abrirlo a acciones, pero es lo único que puedes llegar a optar, que ahora mismo no está abierto hasta que decidamos algún día, si es que decidimos abrirlo. Pero no hay no eres ahora manager y luego vas a ser senior manager y luego super senior manager en estas historias. Entonces aquí es que tú como persona y como profesional vayas adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, y eso te permita, pues en lugar de trabajar solo con un equipo, ahora puedas trabajar con una organización, en lugar de estar trabajando solo a nivel de equipo, puedas hablar con CEOs, pero es un proceso más de desarrollo personal y profesional en cuanto a habilidad, conocimiento y este tipo de cosas, ¿vale? Y eso es como lo hacemos, y para que no me mate Jesús, pues sí. ¿Quién decide si esa formación está alineada o no con la persona? Primero lo decide la propia persona. Y después, cuando hace la propuesta a la EDI de gobernanza, como decía Jesús, por llamarlo de alguna manera, ahí se deja un espacio de tiempo, y si hay alguien que se toma la decisión, si no hay ninguna objeción. Con lo cual, si hay alguien que piensa que eso no está alineado, pues levanta la mano. Todavía no nos ha pasado. Es decir, el propósito está claro, a lo que nos dedicamos está claro, y si vienes con una formación en macramé, pues es que directamente la persona no lo va a proponer. O sea que es muy sencillo saber que sí y que no. Y ante la duda siempre es oye, ¿y qué os parece? ¿Hay algo que no esté viendo, que se me escape de asistir a esto? ¿O a una conferencia? La formación está más o menos clara, pero oye, ¿debemos asistir a este evento? Yo creo que nos puede aportar, pero ¿alguien está viendo algo que yo no estoy viendo? Y ahí hay un debate, y se hablan las cosas y ya está. Y si vemos que no, pues no. O sea, es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Una formación que no vaya alineada con la línea normal de negocio, por ejemplo. No nos ha pasado todavía. No, porque cualquier cosa que en el fondo te aporte también como persona, es decir, hay gente que se ha ido a un taller de... No nos ha pasado, pero si nos pasara a un taller de meditación, pues dices, oye, ¿eso te va a ayudar a que luego eso a lo mejor no es tal? Pues ¿por qué no? Vete, por ejemplo, ¿no? Yo enfoco más a que abra, por ejemplo, algún tipo de nueva línea de negocio.
Claro, como la estrategia más o menos es compartida, pues, oye, que al macramé no nos dedicamos todavía, entonces formaciones en macramé no tienen ningún sentido. O sea, es dentro de la coherencia, es decir, tú sabes a lo que te quieres dedicar, tú sabes dónde te quieres desarrollar y si no, lo vas descubriendo y tú decides si te formas o no te formas y si eso lo pagas tú o lo paga la empresa. ¿Vale? O sea, es bastante más de sentido común de lo que puede parecer, ¿vale? Bueno, conclusiones y nos vamos, y luego insisto en las cervezas, total, yo me quedo hasta el rato que queráis y hablamos de lo que queráis. Conclusiones, ¿vale? Sobre este modelo, que puede parecer muy bonito, pero primera conclusión, no es un modelo para forrarse de dinero, ¿sí? Lo siento, ¿sí? Esto cuesta dinero. Tener esta estructura cuesta dinero. No porque tengamos una oficina muy grande, sino porque nosotros, si fuéramos una empresa orientada a la eficiencia del recurso, estaríamos facturando 4 veces más de lo que estamos facturando actualmente. He hecho los cálculos, ¿eh? Como no somos eso, facturamos 4 veces menos. ¿Cómo lo estamos orientando? Como un espacio que tenemos que cuidar entre todos y tiene que ser sostenible y rentable. Pero si estuviéramos orientados a la eficiencia del recurso y a la productividad y todas estas cosas, pues tendríamos otra cosa, ¿sí? Pero no tendríamos esto. Con lo cual, si tu idea en la vida es ganar mucho dinero, no te recomiendo este tipo de estructuras. Vete a una estructura tradicional, asignación de recursos, eficiencia del 95%, control, eficiencia a todos los niveles y tienes la churrera montada, ¿vale? Ahora plantéate si eso realmente es el entorno que quieres y donde las personas que forman la empresa quieren trabajar, pero eso es otro tema diferente. Nosotros apostamos por un entorno donde siempre nos hubiera gustado trabajar y donde la gente se sienta a gusto. Nosotros os puedo decir que somos una de las empresas del sector que menos dinero pagamos en salarios. O sea, el mercado en el que estamos ahora está totalmente loco, está ganando la gente absolutas barbaridades desproporcionadas y nosotros, lo siento, pero no lo podemos asumir. Podríamos asumirlo si ganáramos 4 veces más, ¿sí? O sea, estamos hablando de millones de euros. Nosotros ya estamos facturando poco, pero 1 millón y pico de euros. Os estoy diciendo que podríamos estar facturando 4 millones de euros, que no estamos facturando. Hombre, con 3 millones de euros más podríamos ganar todos bastante más dinero, ¿sí? Preferimos tener las necesidades cubiertas, es decir, no os lo he contado, pero la persona en el proceso de elección es la que emite una propuesta al equipo, ¿sí? Nos conocemos y si nos gustamos, solo contratamos a gente buena y buena gente. Este es el primer check. Si no eres buena gente o no eres gente buena, lo siento, pero no pasas el filtro. Y ese es el primer filtro. Una vez que hay filtro checked por ambas partes de que eres buena gente y gente buena, y parece que podemos hacer sostenible tu incorporación en la empresa, nos mandas una propuesta. Y en esa propuesta tú nos dices cuánto quieres ganar. Nos dices qué quieres aportar en la empresa y qué quieres ganar por eso. Es solo una propuesta, no es vinculante. Lógicamente luego vemos si eso es sostenible o no, contamos un poco. No le decimos a la persona ni la banda salarial que tenemos internamente, es, oye, explora y sobre todo piensa en tu necesidad. Y esto es radicalmente opuesto a cualquier modelo que conozcáis, o por lo menos que yo conozca, ¿sí? Porque los modelos tradicionales están basados en la meritocracia. ¿Cuánto sabes o cuánto eres capaz de hacer? Y cuanto más sepas o más seas capaz de hacer, más ganas. Sí, aquí no. Aquí es, dime cuál es tu necesidad en función de tu estilo de vida y de lo que quieres ganar para que el dinero no sea un problema a final de mes. Y en función de eso luego triangulamos, lógicamente. Oye, que yo es mi primera experiencia profesional y quiero ganar 50.000 euros. Hombre, pues a lo mejor no es sostenible. Sí, es importante. Tiene que ser sostenible. Por todos. ¿Vale? Esto es importante. No medimos cuánto cada persona factura de manera individual. Lo que queremos es que sea algo sostenible por todos. ¿Sí? No tenemos cuenta de resultados individuales, tenemos cuenta de resultados global. Y lo que queremos es que a final de año, ingresos menos gastos, globalmente salga positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que al final, si nos va bien a todos, pues nos irá bien, independientemente de cuánto haya
cada uno traído a casa, ¿no? Si al final de lo que interesa es que podemos mantener la casa donde seguimos viviendo entre todos, ¿vale? Y esto es radicalmente a los modelos que conozco, que generalmente suelen ser cuentas de resultados individuales, se mide a la persona, lo que factura, las horas, tal, y en función de eso, la productividad y todas estas cosas. Nosotros no, eso huimos de ello. Y bueno, pues la parte de que pienses en tu necesidad, pues lógicamente, cuando la persona nos dice que ¿cómo? Que tengo que mandar yo una propuesta y que mi necesidad, ¿esto cómo es? ¿Vale? Y ha habido gente que incluso no nos ha mandado propuesta. O sea que esto hay de todo. Al final no tienes por qué seguir o no tienes por qué verlo claro o puede cambiar tu situación. Y oye, lo importante es que tú ejerces esa decisión. Y lo primero que nos preguntan es, entonces, ¿cuánto voy a ganar? Y es, no, si es que ahora te toca a ti pensar en cuánto quieres ganar. Y la gente se queda un poco asustada, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Es rápida o no? ¿Es de sí o no? Venga, vale, porque... Nada, pero me queda una más. Es un modelo donde sostenerse, ¿sí? Es decir, que al final nos permita ingreso menos gastos que sea sostenible, porque somos una empresa, no somos una ONG, incluso queremos dar beneficio. Siendo más persona, no hay diferencia entre persona y profesional, intentando generar un sitio donde más o menos pues, nos sintamos a gusto y felices. Esto parece que hablas de felicidad, es como guata, ¿no? Pues un entorno donde estemos a gusto, donde no vayas pegado a la pared pensando cuándo te van a clavar la siguiente puñalada, ¿no? O dónde están tus enemigos o no, que esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Pues aquí no queremos ese contexto, ¿no? Así que nada, y al final pues que it's all about people, así que nada, muchas gracias, seguimos en las cañas y muchas gracias.